contar con todas las personas que se encuentran en este momento en tiempo real, quienes posteriormente se estén uniendo y estén observándolo también serán bienvenidos. Bueno, le tenemos unas cuantas actividades, pero comencemos con la inicial, la que les había dejado primero, la que han tenido más tiempo para desarrollar. Comencemos primero hablando del video de argumentación. Nosotros solamente hicimos una sesión de introducción, ¿verdad? Hasta ahora es la única que hemos tenido, solo la introducción. Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a comenzar a hablar acerca de argumentación. Perfecto. En cuanto a argumentación, el video tiene unas particularidades, hay algunas posturas que se toman, pero comencemos con lo que les había dicho desde el principio. Sin sonido me avisan qué es esto, a veces salta de la configuración que tengo a la que traía por defecto, a otro micrófono. Bien, retomemos entonces. En el video queremos ver primero la parte literal de qué se trata, como los principales temas. Después de ver qué se trata, pasamos a la parte inferencial, a relacionarlo con cosas que hayamos visto en nuestro contexto. Yo estoy seguro que particularmente en la segunda etapa del video hay cosas que son muy aplicables y que constantemente vemos, que en la vida real vemos en todo tipo de nivel. Entonces lo podemos relacionar con nuestras vidas cotidianas cuando hemos visto cosas semejantes. Y cerramos haciendo un argumento crítico que puede ser a favor o en contra de los puntos del video. ¿Hay alguien que quiera comenzar a contarnos la parte literal de qué se trata, una especie de resumen, o comienzo a llamar a cualquier persona? Dale, Dana, te escucho. Bienvenida. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, pues yo escribí como lo de la parte literal, entonces dice: el cuento habla de un mago que logra navegar hasta un templo abandonado. Para un instante, querida Dana. Un segundo. Dime. Quería comenzar con el video de argumentación, que fue lo primero que les había puesto hace tiempo. Hicieron la parte del video, quería comenzar con eso. Sí, solo que yo lo había hecho desde el... Sí, hace rato, eso fue hace mucho rato. Pues en ese nos había puesto a hacer un argumento personal, un argumento de un discurso político y ya, o pues eso es lo que yo tengo del video de argumentación que yo vi el semestre pasado. Correcto. Recuerda, permítanme, les hago la consulta, quiero hacer primero la revisión. De ustedes, levántenme la mano primero esta etapa. ¿Quiénes alcanzaron a leer el cuento y a sacar el análisis del cuento? Levántenme la mano quienes alcanzaron a ver el cuento y a sacar el análisis para yo poder tener eso en mente. Perfecto, entonces Fabián, Ana, Daniela, Andrés, Laura, Sandra, Janina, Mariana y María. Listo. ¿Pueden bajar la mano, por favor? Y voy a consultar ahora. ¿Quiénes alcanzaron a ver la primera actividad que les puse, que era la de ver el video y que dialogar un poco en torno al video primero? ¿Alcanzaron a hacer esa también? ¿Esa fue la primera? Sí, el cuento es las ruinas circulares, así es. Pero ahora ya pasamos a preguntar del video como tal, de argumentación 1. ¿Solo Ana lo alcanzó a ver entonces? Solo Ana entonces. Ana, Janina y Andrés. Bueno, entonces comencemos bien con el de las ruinas circulares, que dado que se lo tienen terminado, comencemos con ese. Y miramos, en la próxima sesión hablamos sobre el video, o si hoy nos da, lo charlamos. Comencemos entonces con las ruinas circulares. Ahora sí, Dana, procede entonces a leernos lo que nos ibas a decir. ¿Listo? Profe, pero entonces yo tengo una confusión porque, o sea, yo vi un video el semestre pasado que se llamaba Fundamentos de la Argumentación 1. 1, sí. En la que usted nos decía, pues, de qué se trata, de dónde viene, nos hablaba un poco de las falacias y al final de ese video usted dejaba la tarea de hacer un argumento personal
y mirar un argumento de la política. O sea, ¿es otro video sobre argumentación el que tenía que ver? ¿O? No, es el mismo. Es el mismo, es el Okay. mismo. No hay ningún cuidado, es ese, y incluso lo tienes en la memoria, lo tienes fresco. No olviden verlo los que no lo hayan visto para que podamos dialogar sobre esto. Sí, Jack, muchas gracias. Ya acabé de darle acceso. En este instante hubo alguien que acaba de pedirlo y inmediato se lo di. Si es la persona que me acaba de solicitar acceso, ya le di. Perfecto, entonces, no olviden los que no lo han visto, obsérvenlo para que podamos dialogar. ¿Cuál es la idea? La idea es poder contar de qué se trata el video. Tú ya nos lo resumiste de una manera muy lacónica. Vamos a hablar un poquito en torno a esto. Vamos a también a relacionar la parte de falacias a manera de inferencia, comparándolo con cosas que hemos escuchado en nuestro contexto, que hemos leído, que hemos visto, en donde hemos encontrado ese tipo de falacias. Y cerramos justamente con la parte crítica, que es en donde está la realización de argumentos, los que hayan hecho argumentos, el propio, el que hayan escuchado, etcétera, ¿sí? O una crítica en torno al video, lo que sea. Ese es simplemente que vean el video y que podamos dialogar sobre él. Los que ya lo vieron, excelente. Comencemos con las ruinas circulares. Bien pues, querida Dana, te escucho. Bueno, la parte del análisis literal dice: el cuento habla de un mago que logra navegar hasta un templo abandonado. Aquí se propone soñar un hombre y hacerlo realidad. Después de alucinaciones y sueños confusos, finalmente logra soñar a este hombre con ayuda del dios fuego. Lo trae a la realidad como un fantasma en otro templo. El mago continúa durmiendo y soñando para finalmente, en medio de, pues puso entre comillas la muerte, porque ahí habla de que él se va como al incendio porque cree que ya ha llegado como su momento, se percata de que él mismo es la ensoñación de otro hombre. Perfecto. Muy interesante. Lo resumiste de una manera muy concreta, muy lacónica, muy clara, pero lo que me parece muy chévere, digamos, de la historia es ese plot twist, ese giro que hace al final. Como todo buen autor, siembra la duda desde el principio, pero lo hace con la suficiente sutileza como para que no sea transparente, como para que no sea de inmediato que lo observemos. Hay autores que durante toda la obra es una obra moderadamente realista, basado en las reglas físicas, y justo cuando va a terminar el cuento o cuando termina la novela, como van a matar al personaje, de un momento a otro el personaje es capaz de crear fuego, de tirar rayos, de volar, cualquier cosa que nunca tuvo coherencia con el tipo de obra. Es algo sacado de la manga. Esto es justamente lo que dentro de la literatura y especialmente dentro del cine denominan un deus ex machina, que de la nada aparece un recurso que no es coherente con el tipo de obra. Rompe por completo con la obra que veníamos. Acá, si bien es cierto que el impacto es muy fuerte, que podría romper en cierta manera con lo que se venía, si nosotros observamos, vamos a encontrar una cantidad de pistas que había diseminado Borges a lo largo de la obra. Él había dejado muchas pistas de lo que iba a pasar al final. ¿Alguien quiere mencionar de pronto elementos que hayan quedado por fuera de lo que nos dijo Dana y que puedan ser relevantes? ¿O alguien recuerda alguna de las pistas que había dejado Borges de lo que iba a ocurrir al final? Profe, pues yo recuerdo que al principio decían como que él venía de un lugar que no hablaba el griego, que era como un lugar muy raro, pero pues estaba como al sitio donde llegaba, como podría haber sido una pista. Seguramente cuando vuelva a ver el video, cuando lo suba, voy a escucharte bien. Ahora te escuché muy suave. Solo escuché algo como del griego, de destrucción. No escuché muy bien. Te escuché muy suave. Hay posibilidad que nos sales un poco más recio pronto, no sé. Ah, sí. Hola, ¿me escuchas? Ya. Mucho, ahora sí. Bueno, entonces, lo que dije fue que al principio decían como que él llegó de un lugar en el que tampoco llegaba como el idioma que ellos hablaban, que era como muy
como desconocido, por así decirlo. Entonces quizás eso pudo haber sido una pista, porque pues tampoco tiene como un origen concreto el personaje. Bueno, el hecho de no tener un origen declarado. Interesante, perfecto. ¿Algo más que nos quieran mencionar? Bien sean pistas que ya estuvieran sembradas o cualquier otro elemento que les haya parecido importante que no se haya tenido en cuenta en el resumen. Alejandro, ¿algo que mencionar de la parte literal? Alejandro Giraldo. Ana María, ¿algo que mencionar de la parte literal? Alejandro, ya abrió el No, micrófono. profe. Andrés Felipe. Profe, pues tal como le dijo a la compañera, esto queda complicado como determinar. Camila Sánchez, ¿alguna cosa que mencionar dentro de lo literal? Daniela Pérez. Pues de acuerdo con la descripción de... perdón. Pues con esto que va, o sea, la pista que nos da es esto de cómo va creando a su hijo, de cómo su hijo, pues no es tal cual un hijo, sino es, o bueno, depende de cómo lo entendamos, ¿cierto? Pero pues sí, o sea, está creando a su propio personaje, y entonces se da cuenta de cómo él también es el personaje que creó a alguien más. Sí, Sandra nos dice, él menciona que ahora estaría con su hijo, que aún no existía. Bueno, hay varios asuntos interesantes. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando él habla de este personaje que está creando? Él dice que este personaje que está creando va a venir con recuerdos, con memoria, con historia, con pasado, o simplemente su vida comienza en ese punto y no hay nada que preguntarse por lo que había antes. Profe, Pues él dice que le ha estado dando unos aprendizajes a la persona que está creando, pero que cuando él ya lo iba a mandar al otro templo para que él no se diera cuenta que realmente no era un humano, entonces le borra como toda esa memoria que tiene. Perfecto. ¿Y cuando inicia él, este personaje tiene pasado? Realmente no hablan de que él haya tenido una vida, simplemente dicen que llegó, que estaba muy mal herido y que se desmayó prácticamente por todas las heridas que tenía cicatrizando. Claro, lo mismo que nos dijo también ahora una compañera, nos está mencionando al respecto, solo hay unas trazas muy generales, unas manchas de qué es el pasado, pero no hay un pasado específico. Justamente lo mismo que le ocurría al personaje que había sido soñado. El soñador que termina siendo soñado también. Bueno, uno de los elementos recurrentes dentro de la obra de Borges, el soñador soñado. Y aquí podemos empezar a inferir cosas, ¿no es cierto? Esto es basado en lo literal, pero lo utilizamos para tomar algunas inferencias. Podemos comenzar a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué pasa entonces? ¿Es factible que él se haya acostado y cuando se despertara no tuviera heridas? Tendría que haber dormido semanas o algo por el estilo, porque él dijo que estaba muy mal herido. Y cuando se despertó, ¿tenía heridas o ya no tenía heridas? ya no tenía. Entonces, hay una serie de pistas pequeñas que comienza a sembrar Borges. Él comienza sembrando unas pequeñas pistas, pero esas pequeñas pistas son clave para luego entender que no apareció de la nada, que no fue simplemente una imaginación de decir, listo, voy a torcer por completo la obra, sino que lo he hecho con mucha sutileza, pero ya nos había sembrado esa duda. Muy interesante la obra de Borges. Vamos ahora a lo inferencial. Cuando lo leyeron, ¿con qué lo relacionaron? ¿Qué película, qué serie, qué novela, qué cuento, qué obra filosófica les llamó la atención y les recordó? Cuéntanos, Daniela. Pues, profe, en realidad lo relacioné con un meme que hay por ahí, pero es muy chévere porque es sobre dos personas que están teniendo un diálogo
Y entonces está en una entrevista de trabajo, pero él dice como, pero como estoy en una entrevista, como, cuando llegué acá, ¿qué es todo esto? Y entonces la otra persona empieza a explicarle, no, no estás en una entrevista real, esto es un meme que encontró alguien y vas a dejar de existir en cuanto esta persona acabe de leer. Entonces, pues sí lo relaciona con eso al instante. Magnífico, súper interesante, claro que sí. Tiene una relación muy buena con esa obra que nos estás presentando, dentro de las historietas, dentro de los cómics, e incluso en las películas eventualmente se habla de ese juego de romper la tercera pared, la cuarta pared, de que hable el personaje con quien lo está leyendo o con quien lo está viendo. Eh, Dentro de la literatura, uno de los primeros que hizo eso en la literatura fue Unamuno. En los cómics es común, hay ciertos personajes que hablan con quien los lee. En las películas también ocurre, por ejemplo en Fight Club, no recuerdo si en el libro también, en el libro también aparece, no recuerdo, pero tal vez sí. En la película sí se ve muy claro. En todo caso, habla con el público acerca de Tyler Durden y les cuenta a las personas quién es Tyler Durden. Entonces, en ese orden de ideas, es muy frecuente que se pueda ver la posibilidad de hablar con el espectador dentro de ciertas obras que son pues un verdadero reto. Es muy frecuente que ocurra ese tipo de cosas. Bien, eso puede pasar y es interesante. Y en este caso, pone en tela de juicio la existencia misma. ¿Quién no me quiere mencionar con qué otra cosa lo relacionó? Edwin, ¿tú con qué lo relacionaste? Profe, yo lo relacioné con el libro de Niebla de Miguel Unamuno. Cuéntanos. Pasa también lo mismo, el personaje principal que es Augusto Pérez, al final del libro, pues como tal, tiene como un contacto con el propio escritor, con Miguel Unamuno. Entonces, pues yo lo relacioné con eso. Perfecto, tiene muy buena relación, es magnífico. Y dentro de los contemporáneos de Borges, por ejemplo, La Noche Boca Arriba, en el boom latinoamericano también, muy interesante con Cortázar. Gracias, Laura, muy amable. Fabián, ¿tú con qué lo relacionaste? Solo que lo interesante de Unamuno, pues es que estamos hablando de 1800, ¿no es cierto? Que es muy avanzado para su momento pensar que se está haciendo ese tipo de juegos literarios, aunque en últimas ciertos juegos no idénticos pero semejantes se ven hasta en el Quijote. Sí, cuéntanos ahora sí, Fabián. Sí, a mí me pareció un poco parecido a Avatar, la película de esos cositos azules que se llaman, ¿cómo es? Navis. Entonces lo que decía que pues en la película de Avatar también hay un muchacho que se llama Jack, que lo que pasa es que él no, pues, no tiene, pues tiene las piernas, pero no las tiene pues normales, bien, y él pasa pues a un cuerpo artificial de uno de esos navis, en el cual él puede hacer pues lo que no podía hacer cuando no tenía las piernas. Y entonces también habla de que en la película existe algo que se llama el árbol madre, algo así. Y entonces eso sería parecido como al dios del fuego, que lo que hace es que el árbol madre los convierte en seres vivos, o pues en los seres de ese lugar. No sé si estaré bien. Gracias, sí, es una relación, es una posible relación. Hubo una dama en algún grupo que lo relacionaba con la idea de reencarnación, con la idea de metempsicosis, y la idea de reencarnación o de metempsicosis, pues es una oportunidad de, en cierta manera, de que renazca en otro cuerpo, en otra vida. Puede ser alguna forma de relacionarlo, sí, puede tener alguna relación eventualmente con la creación de otro cuerpo, de estar en otro ser. Tal vez puede tener una relación. Jack, cuéntanos.
Si no tienes micrófono, puedes ir escribiendo entonces. María Camila, cuéntanos tú. Laura ya nos habló, ¿no es cierto? Laura Camila ya. Sigue, María Camila. Pues yo la relacioné con la película El Origen, ya que pues ellos viven como en los sueños y entonces utilizan los sueños para ir creando recuerdos y extraer como información y él utilizaba los sueños para eso. Además, hubo una época en el cuento que decía que el señor prefería como soñar casi todo el día, entonces a mí me recordó como el protagonista de la película que tuvo una época en la que solo quería vivir como en el sueño y estuvo por allá un tiempo como en ese mundo súper, no sé, ¿sí me entiende? Sí, claro. Claro, de hecho lo que estás mencionando tiene sentido porque ese es el juego que quiere plantear Borges. Alguien está soñando a una persona, listo, pero resulta que el soñador está siendo soñado. Es decir, es un sueño adentro de un sueño. El soñador está soñando un sueño, pero ya había sido un sueño de otro. Entonces, el soñador soñado es lo mismo de lo que pasa en Inception, que hay sueños en un loop adentro de un sueño. Sí, tiene sentido, por supuesto. Mariana, cuéntanos, ¿con qué lo relacionaste? Pues yo, al igual que María Camila, la he pensado también como muy similar a la película del Origen, pero igual también lo relacioné con todo el proceso pues, de la creación del hombre, de cómo en diferentes culturas se tienen historias de cómo se ha creado el hombre, pues para un ejemplo, digamos que una de las más cercanas a nosotros, que es la católica, y pues que se menciona cómo hay un Dios, digamos, pues en el sentido del catolicismo, que crea un hombre según sus expectativas. Y vemos en la historia que el hombre pues está soñando con crear un hombre de carne y hueso que tenga integridad y pueda traerlo como a la realidad. Entonces yo lo asimilé a eso. Correcto, Mariana. Entonces, relación con la idea de la creación judeocristiana, ¿no es cierto? El folclore judeocristiano, en donde aparece la creación de un hombre de la nada. Bien. Sandra, ¿qué nos cuentas tú? ¿Con qué lo relacionaste? Sandra Jimena. Ahora Estefanía, sí, Jack, el narrador es el soñador, pero en últimas es soñado, también es producto de alguien más. Estefanía, cuéntanos por favor. Profe, pues yo lo hacemos como un mito, entonces planteémonos en la película del Origen de los Guardianes, ¿cierto? Entonces los guardianes son, por decir, son soñados por el hombre de la luna, ¿cierto? Pero el hombre de la luna está al mismo tiempo soñado por los guardianes. Y los guardianes les borran las memorias de las vidas anteriores para que no se acuerden y eso no les afecte en su nuevo proceso como guardianes de la tierra y de las almas y de los niños. ¿Sí me entiende? O sea, yo lo hacemos. Es una relación simbiótica, sí, se necesitan mutuamente. Uno sueña al otro. Bueno, interesantísimo. Y Janina, ¿qué nos dice Janina? Janina no tiene micrófono, pero nos habla del cuento de la mariposa. Esa es una obra muy hermosa en la que dice que Swansea soñó que era una mariposa, pero ahora no sabe si es Swansea que sueña que es una mariposa o una mariposa que sueña que es Swansea. Muy interesante. Esto ya nos lleva a la parte final. Vamos a la parte crítica en torno al texto. Y para poder hacer un análisis crítico, llegar a hacer una crítica de si estamos o no estamos de acuerdo con el planteamiento del autor, pues tendríamos que conocer cuál es el planteamiento del autor. ¿Cuál será ese planteamiento? ¿Habrá un argumento? Es una historia, es un cuento. Aunque algunos literatos, algunos académicos de la literatura estadounidense denominan esto un nuevo género literario, pues para ellos esto no es un cuento, sino que es un tipo de obra de fantafilosofía, según lo llaman ellos, que todavía raya en el margen entre el cuento, el ensayo, es muy cargado, es muy nutrido. Pero bueno, preguntémonos en este caso, ¿hay algo que nos quiera mostrar el autor? ¿Nos quiere decir algo?
¿Hay un argumento específico acá o simplemente es una obra para entretenimiento o eventualmente para una reflexión aislada? ¿Qué será lo que nos quiere mostrar Borges para poder decir si estamos de acuerdo o no? Primero hay que ver qué es lo que nos quiere plantear. ¿Quién me dice qué es lo que nos quiere mostrar el autor? Digamos, las aulas invertidas solamente sirven en la medida en la que hagamos las actividades, ¿verdad? Si no se hacen las actividades, pues, de hecho, de aquí es de donde sale la participación y todo lo demás. Cuéntanos, Dana. Profe, pues no sé si me habrá quedado bien. Dale, arriésgate. Bueno, pues yo creo que de lo que finalmente nos habla Borges es de lo inestable que es la idea de realidad, pues existen miles de formas diferentes de entender este concepto. De hecho, pues el semestre pasado, el antepasado, en alguna materia hablábamos con un profesor de una comunidad creo que era en Puerto Rico o El Salvador, no me acuerdo muy bien, en la que los chamanes decían que el mundo real era cuando ellos iban como al mundo de los espíritus y donde estaba como todo el espíritu de la naturaleza y los animales, y que este plano, o sea, como el plano que nosotros llamamos real o terrenal, era simplemente como un campo de aprendizaje, pero que el mundo espiritual era el mundo real. Entonces creo que lo que trata de hablarnos Borges es de esta inestabilidad de la idea de realidad, que puede ser muy cambiante, o sea, que no hay como una forma fija de establecerla o de limitarla para entender el concepto. Y pues yo lo relacioné también con el video introductorio en el que usted nos hablaba de que los sentidos nos engañan. Entonces alguien podría decir que todo lo real es lo que yo toco, pero a mí personalmente me ha pasado que yo tengo sueños muy vívidos en los que yo realmente creo que alguien murió o realmente creo que estoy haciendo algo, y cuando me despiertan yo estoy muy confundida porque no entiendo cómo es que si yo pensaba que estaba despierta, me están despertando, es muy confuso. Entonces creo que finalmente eso es a lo que quiere llegar Borges, mostrarnos como esa inestabilidad de lo real. Magnífico, muy interesante el aporte que nos das, muy enriquecedor, y llegas a un punto que es fenomenal. Es el punto de la ingenuidad absoluta, el realismo más ingenuo, ese es el realismo más ingenuo, es el realismo menos reflexivo, el más necio de todos los realismos. Hay muchas formas de entender el realismo y de ser materialistas, ¿verdad? De tener una respuesta ante la realidad de corte materialista, de corte realista absoluto. No, dentro de la filosofía habría otro campo que algo que se llama realismo de los universales, que es todo lo contrario, pero lo que tradicionalmente conocemos como realismo, simplemente de aceptar que hay una realidad, un mundo externo, y que este mundo es el mundo físico en el cual vivimos. Pero ¿cuál es la forma más ingenua de todas? Pues yo estoy vivo, vea, se lo demuestro, estoy respirando. Vean, yo estoy vivo, vea, me pellizco y me duele. Sí, y cuando usted está en un sueño no ha sentido dolor nunca. Particularmente hablando de sueños vívidos, que hay muchos, pero hablando de sueños vívidos, yo recuerdo particularmente uno en donde el dolor más fuerte que yo haya sentido no fue en la vida cotidiana, sino que fue en un sueño. Sentí como se me había envuelto un alambre de púas en una pierna y comenzaba a cerrarse con una fuerza inusitada. Fue un dolor terrible y era absolutamente vívido. Era un sueño que parecía por completo real. Es el caso que nos está dando Dana, que es muy ingenuo lo que plantean los muñequitos. Ay, estoy dormido, pellizqueme para despertarme. Pues esa es la cosa más inocente, es la cosa menos reflexiva, más irracional que se pueda creer, porque en medio de ese tipo de lucubraciones que son de naturaleza inconsciente y todo lo demás, sigue sintiéndose dolor y otro tipo de cosas. Es decir, así no se descubre si es o no es un sueño. Entonces, muy interesante lo que nos planteas, por supuesto. Y el punto en torno a la realidad es fenomenal, porque miren que cuando nosotros hablamos de realidad, no solo dentro de las ciencias humanas, o sea, no solo dentro de las ciencias humanas, sino aún dentro de las ciencias duras, la realidad termina siendo la comprensión que tenemos del mundo externo, de los fenómenos, de los hechos.
pero el contacto con los hechos en sí mismos es difícil y escaso. Por lo tanto, estamos hablando de la comprensión de ese posible mundo externo, la comprensión. Y si estamos hablando de la comprensión de ese mundo externo, la realidad termina siendo una construcción. Es la comprensión que tenemos de ese mundo. Entonces sigue siendo complicado, es interesante lo que nos planteas, solo a manera de sugerencia, porque no quiero profundizar mucho. Quiero que otras personas también me cuenten cuál pudo haber sido entonces la postura que está defendiendo Borges. ¿Qué argumento creerán que está defendiendo? ¿Están de acuerdo con lo que dijo Dana o estará defendiendo algo diferente? ¿Quién me quiere comentar qué será lo que consideran que Borges está tratando de defender en esta historia? Entre muchas cosas, ¿cuál puede ser el argumento más fuerte que quiere plantear? ¿Quién me dice? Ven, pues para mí simplemente él quiere es que nos cuestionemos del si estamos aquí y el por qué, o sea, del hecho de si somos una simple creación de alguien más, por ejemplo, de un Dios. Pues en mi caso, pues es algo que digamos que también he pensado mucho, tal cual como ustedes nos lo están mencionando ahorita, pero tal cual, digamos, como en mi opinión, no deja como de ser un pensamiento simplemente, algo como para tratar de guiarnos o para entretenernos, por así decirlo, porque en cierta forma uno tiene que centrarse, como usted lo decía, acá en la realidad, sentimos, nosotros leemos, por lo que pues somos seres vivos, tenemos a estar haciendo, a estarnos relacionando. Entonces, si nosotros nos centramos como en estas ideas, es como desviarnos un poco del objetivo de lo que es, en cierta forma, la vida, o al menos eso es lo que opino yo. Muchísimas gracias, muy interesante. Nos llevas a un punto del pragmatismo, es decir, hay que ser prácticos. Hay momentos en donde puede haber todo tipo de dudas y lo que sea, pero hay que ser prácticos, y si somos prácticos, hay ciertas cosas que nos sirven. Pero miren que hay un detalle muy interesante, quiero que nos quede claro ese punto. Lo que está mostrándonos Borges, grosso modo, es una idea que se llama idealismo. Idealismo como idea no es totalmente distinto que lo que las personas usualmente creen que idealismo es ver las cosas muy bonitas y muy rosaditas y tener una cantidad de ilusiones y estar casi que enajenado en un mundo idílico. Eso no es idealismo, eso es idealismo tal vez en el lenguaje común. En el lenguaje común, cuando uno le dice a una persona, ay, tan idealista, tan lleno de sueños, tan lleno de anhelos, sí, en el lenguaje común. Pero como postura de pensamiento es una cosa muy distinta, totalmente distinta. ¿Qué es lo que sostiene el idealismo? El idealismo, a grandes rasgos, lo que sostiene es que lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos, es solo un reflujo de una realidad, es solo un reflejo de una realidad. Y esta no es la realidad, es solamente un reflejo. Tal cual como nos lo estaba planteando, por ejemplo, Dana, con lo que creía aquella comunidad, pero no solo esa comunidad. Dentro de los pueblos es muy frecuente, en la mayoría de los pueblos que preservan sus tradiciones o en los textos antiguos, encontramos eso con mucha frecuencia. Encontramos con mucha frecuencia la idea de que este mundo es solamente un reflejo de algo más. Es solamente un espejo en el cual estamos mirando una imagen reflejada. No estamos mirando el objeto como tal. Eso es una idea muy frecuente, la idea de la noción de lo que se ha denominado idealismo, de una manera muy general. Detrás de todo esto están las ideas puras en sí mismas, de las cuales este mundo es un solo reflejo. Ahí comienza el problema de los universales, de que es una cosa particular y qué es el universal. Bueno, ahí está este asunto. Es problemático. Uno de los puntos que más sostiene el idealismo tiene dos puntos muy fuertes. Un punto muy fuerte es justamente los universales. Nosotros no podríamos comprender conceptos si no hubieran ideas universales. Solamente podríamos comprender particularidades. Entonces comprenderíamos, por ejemplo, a Firulais, a Ringo, bueno, el perrito que tengan ustedes, pero no comprenderíamos el concepto de perro como una idea abstracta que puede venir a clasificar en ella y a jerarquizar a todos estos individuos particulares sin importar las diferencias entre uno y otros, sin importar que uno sea un French Poodle y que el otro sea un Bull Terrier. Entonces, la posibilidad de jerarquizar, de clasificar y de tener un universal son el tipo de ideas justamente que sostiene la noción de idealismo. Pero hay otra más fuerte, que fue la que nos llevó a Descartes.
y René Descartes nos lleva a un punto brutal. Y el punto brutal es en sus meditaciones cuando empieza a reflexionar y nos dice: no voy a creer lo que me hayan dicho. Todo lo que me hayan dicho puede ser sencillamente una forma de engañarme, una forma de manipularme. No voy a creer las cosas porque me las haya mencionado alguien, aunque sea muy inteligente o sea alguien muy amable, muy buena persona. Voy a creer las cosas nada más si es algo de lo que no tenga duda. Voy a plantear duda ante todo, ante todas las cosas. Y de lo que no tenga duda, eso es lo único que voy a aceptar. Exclusivamente voy a aceptar las cosas en las cuales no tengo dudas. Comienza a plantear las cosas y dice: no tengo que derrumbar todo un sistema de pensamiento de creencia. Simplemente, si le caben dudas a la base, se puede caer todo el sistema. Voy a ir de fondo a lo que no le quepan dudas. ¿Habrá alguna cosa de lo que no podamos dudar, que no sea susceptible de dudar? ¿Habrá algo de lo que no podamos dudar? Pues ahí ya depende de las cosas que nos puedan probar, ¿no? Pues, si uno no conoce algo, no sé, en un lugar lejano, pero le cuentan sobre, digamos, alguna cosa, uno puede como entenderlo, uno no dudaría si uno no tiene, digamos, un argumento para estar defendiéndolo, para estar criticando eso. Más que todo si mucha gente lo dice, pues. Correcto. Naturalmente que si no sabemos de algo, es comprensible que si no sabemos de algo, pues nos va a parecer difícil entender de qué se trata. Pero esa no es la pregunta que estamos planteando. La pregunta que estamos planteando es: ¿existe algo que no sea factible de dudar? No porque lo desconozcamos, no porque lo ignoremos. Puede que nosotros seamos tal vez la persona más genial, más brillante y que conozcamos mucho de un tema. Aún conociendo de un tema, aún siendo genial, existe algo que podamos decir de manera satisfactoria: esto es totalmente indubitable, no hay ninguna forma de dudar de esto. El ser humano podría dudar de, creeríamos que de cualquier cosa, ¿no es cierto? Podríamos plantear argumentos en contra de cualquier cosa, podríamos plantear dudas interesantes en torno a cualquier cosa. Podríamos decir: yo dudo de esto, no estoy seguro de aquello por tales y tales motivos. Deme motivos para que esto me resulte totalmente certero. Entonces podemos dudar de cualquier cosa. El creyente dice que es indubitable la idea de Dios, pero el ateo o el agnóstico incluso le puede demostrar infinidad de veces que es posible dudar. Que claro, que las personas pueden dudar de cualquier cosa. Las personas dicen: no podemos dudar de la muerte. Pero entonces hay personas que consideran que la muerte no es muerte, que la muerte es un primer paso para otro tipo de cosas, bueno, una cantidad de ideas trascendentales después de la muerte. Entonces está dudando del fin de la existencia. O sea, hay posibilidades enormes de dudar de una cantidad de cosas en esta existencia. Porque acaba de entrar una dama, la etiqueta dice que hay que presentarla y acaba de entrar y después viene y molesta por acá. Acá les presento a esta dama que si molesta, si ven una cola por ahí volando, ya saben qué es lo que ocurrió. Reitero, regreso a lo que estaba. Podemos dudar de cualquier cosa. Alguien me dice: podemos dudar de la existencia. Eso es uno de los puntos más fuertes. Claro, se puede dudar de la existencia, pero Descartes nos plantea: hay una sola cosa de lo que no podemos dudar. Solo una cosa de lo que no podemos dudar. Y eso que no podemos dudar es que, ¿qué estamos haciendo en ese momento? Podemos dudar de cualquier cosa menos de qué. ¿Qué estamos haciendo? De la duda. Claro, estamos dudando. Entonces podemos dudar de cualquier cosa, menos de que estamos dudando. O sea, si yo dudo, ¿qué estoy haciendo? Si yo me pregunto: ¿será que yo sí estoy dudando? ¿Será que eso sí es dudar? ¿Qué estoy haciendo? Dudando de la duda. Claro, estoy dudando de la duda. Entonces yo puedo dudar de cualquier cosa, excepto que estoy dudando. Entonces Descartes nos dice: yo puedo dudar de cualquier cosa, pero no puedo dudar que existo. Yo puedo dudar que yo sea este ser de carne y hueso, este señor barbado, de bigote, rubio. Yo puedo dudar que yo sea esta cosa. Puede que yo no sea eso en sí,
sino que yo sea una mariposa que sueña que es Swansea. Puede que sea Swansea que sueña que es una mariposa. Puede que sea el rey que está soñando que es un prisionero, que es el prisionero que está soñando que es un rey en la vida del sueño de Pedro Calderón de la Barca. Puede que yo dude que si estoy en un programa tipo Matrix o si esto es la realidad y si soy solo una pila para una máquina. Puede que yo dude que sea un cerebro en una cubeta como Hillary Putnam, pero sea lo que sea, o que haya un genio maligno que me quiera engañar. Pero si me están engañando, si soy un programa, si soy una máquina, si soy cualquier cosa, sea lo que sea, si soy la mariposa, eso en sí, lo que sea, soy algo. Así me lo esté soñando, así sea el sueño de alguien, pero si dudo, sueño porque soy algo. Bien, eso es a grandes rasgos el asunto. Si dudamos, es porque somos algo. Alguna cosa, puede que no seamos esto material que creemos que somos. Entonces, eso es a lo que nos lleva el idealismo. El idealismo nos lleva. Lo único que podemos reconocer como existente, Descartes hizo una forma más evolucionada que lo llamaba el racionalismo. Entonces, lo único que no podemos dudar era la subjetividad, que dudamos, que somos algún tipo de sujeto. El problema fue para encontrar el mundo de allí en adelante. Pero aquí hay un punto chévere. ¿Cuál es el punto chévere? Ese es el argumento que nos está planteando Borges. Ese es, nos quiere mostrar por medio de un cuento el idealismo. Que el idealismo es dudar de la existencia y creer que podemos ser algo distinto, que tiene más realidad, una idea universal que un accidente como nosotros mismos. Eso es supremamente interesante y esto nos lleva a un extremo. El extremo más grande se llama solipsismo, que es como Truman Show, los que lo hayan visto, que es dudar de las otras mentes, de las otras existencias. Solamente puedo saber que existo yo mismo, podría dudar de la existencia de los demás, que es lo que le pasa finalmente a Truman, que está en medio de un show, y es lo que le pasa en un nivel exagerado, en un nivel extremo, a la persona que tiene delirio de persecución, que considera que todo es un engaño, que todo es un juego, que todo es algo impostado que pusieron allí para engañarnos. Entonces, el punto interesante que nos plantea Andrés Felipe es, podemos dudar nosotros de todo, obvio, podemos dudar de todo, pero llegamos a un punto difícil. El punto difícil es, ¿cuál es la base del pensamiento científico? Siendo sinceros, dudar. Esa es la base del pensamiento científico. Es decir, cada uno de ustedes está estudiando una disciplina. Y si está estudiando una disciplina, entonces sabe que es importante el conocimiento científico. Sabe la importancia de un conocimiento que pueda explicar de una manera coherente, racional y repetible determinada circunstancia. Y la base es dudar, es decir, ¿cuál es la explicación de esto? ¿Será esta? Hagamos todo un proceso, pero cuando estemos cerrando el proceso, vamos a atacar esa explicación que hicimos para tratar de falsarla. Si encontramos cómo refutarla, si la podemos falsar, entonces la explicación no era correcta, porque se puede refutar, es una explicación falsable, refutable. De eso se basa la ciencia, se basa en dudar. Por eso la ciencia cambia. No es un dogma. Récele y créale que la energía existe. No, no crea que la energía existe. No quiere creer, no crea. Eso sí, cuando meta la lengua del tomacorriente hablamos. No le estoy recomendando que lo haga. O cuando toque una torre primaria hablamos. No creo en la gravedad, soy un terraplanista. No crea. Pero si se tira del 10º piso, es un poco difícil que salga volando. Entonces, la ciencia no es un dogma. No interesa si lo cree o no lo cree. Hay cuestiones que son hechos, pero entonces la idea es cómo lo explicamos, siempre con una duda, siempre con un planteamiento. Pero hay un problema, la duda no podría ir al infinito, es lo que nos plantea Andrés. No podríamos ir con la duda, con el escepticismo siempre, porque si el escepticismo fuera total y radical, no podríamos plantear nada, no podríamos crear nada, no podríamos explicar nada. Llegaríamos a una forma tan exagerada que ni siquiera podríamos movernos, ¿no es cierto? Sería simplemente un letargo total porque se dudaría absolutamente de cualquier cosa. Entonces, cuando se cumplan ciertos criterios, ciertas condiciones de verdad, podría resultar suficiente. Ya vamos a hablar en torno a eso justo en la clase de explicación. Pero es muy interesante esa reflexión que nos plantea Andrés y hay autores que han planteado algo semejante. Dígase el caso de Husserl. Husserl planteó dentro de la fenomenología que, claro, ya dudamos de todo, ya el mundo quedó en una duda, solamente sabemos que existe la subjetividad,
Pero de allí, ¿qué? ¿Cómo creamos ciencia? ¿Cómo explicamos el universo? ¿Cómo encontramos las regularidades en el mundo y tratamos de definirlas si dudamos de la existencia misma del mundo? Entonces, en últimas, hay una cosa que también sería importante aceptar. El pensamiento filosófico, epistemológico, científico, el pensamiento verdaderamente científico también tiene cuanto menos un dogma base. Y ese dogma base es considerar que nuestro pensamiento puede entender el mundo, que podemos entender el mundo, que podemos comprender el mundo, y si comprendemos el mundo, entonces somos capaces de explicarlo. Así que lo que nos decía Husserl era, puede que el mundo en últimas no sea lo que creemos que es, puede que sea una cosa totalmente diferente, pero eso nos toca ponerlo entre paréntesis, nos toca poner en epogea, en paréntesis el mundo, y hacer de cuenta que existe para poder comenzar a explicar de allí en adelante todos los planteamientos científicos. Es decir, en últimas, dentro del pensamiento científico, por lo menos también hay un dogma gigantesco y es la base de todo. ¿Cuál es el dogma? Que hay que aceptar la existencia del universo y que hay una realidad independiente del ser humano que es la que tratamos de explicar. Entonces, allí hay también un dogma brutal, que es como surgen, de hecho, la mayoría de pensamientos religiosos a partir de dogmas, solo que en uno son dogmas sobre dogmas y aquí hay un dogma fuerte de base y de allí en adelante todas las explicaciones racionales que resulten posibles. Entonces sí, Borges nos quiere hacer pensar en torno al idealismo y quizás sus vertientes más extremas, como es el solipsismo. Solo existo yo, solo puedo estar seguro que existo yo, pero ¿qué tal si yo también soy un sueño? Ese es el punto más radical que nos quiere plantear. Así que sí hay un argumento. El argumento que nos está planteando es el argumento del idealismo. Y ya nos planteó, por ejemplo, Andrés Felipe su postura sobre esto. La postura de él es parecida en cierta manera, de forma intuitiva, no porque lo hubiera conocido, sino de forma intuitiva a lo que decía Husserl, que es justamente que no podemos estar en la inmovilidad absoluta y en el letargo, que no podemos quedarnos solo en la duda, sino que hay momentos en los cuales toca construir y cuando se construye hay que presuponer cosas, es decir, aceptar cosas, y eso sería una actitud poco crítica. Curioso que la base del pensamiento más crítico que hay también sea una base moderadamente dogmática. Y también nos han planteado otros sus posturas. También nos ha planteado la postura de lo interesante que es, por ejemplo, sentarse a dudar sobre esto y a reflexionar si en efecto somos los que creemos que somos, los que están aquí frente al computador, pensando en este tipo de cuestiones y reflexionando. Entonces ya tenemos el planteamiento crítico, que es entender lo que nos quería presentar Borges, que es la idea del idealismo con sus vertientes más extremas, como el solipsismo, y nos lo mostró todo a partir de un cuento. ¿Alguna otra opinión, algún argumento crítico que quieran plantear? ¿Alguien quiere mencionar algo al respecto? Dime, Janina. Mientras alguien se decide, Janina nos lo va escribiendo. Parte del cuento tiene que ver también en cómo algo a alguien puede ser una causa de sí mismo. En cómo algo a alguien puede ser una causa de sí mismo. Como algo o alguien puede ser la causa de sí mismo. El cuento nos remite, no necesariamente, planteémoslo así, no es necesario. Hay algunas personas que interpretan allí una idea como de reencarnación, de metempsicosis, y que sería una causa de sí mismo, pero no estrictamente como una causa de sí mismo. Sin embargo, sí lo lleva a la idea por excelencia de lo que tú estás planteando, que es la idea del eterno retorno. La idea del eterno retorno. ¿Recuerdan ustedes a Ouroboros, a Kundalini, a la serpiente que se muerde a sí mismo, el dragón que se muerde a sí mismo la cola, que representa el eterno retorno? Volviendo al folclore, todos los pueblos, todos los pueblos creyeron que existía un tiempo circular. Los judíos pensaron que ellos no creían en el tiempo circular, pero si vemos sus textos, aunque la idea de progreso solamente surge a partir del judeocristianismo, particularmente el cristianismo del Renacimiento, particularmente ese cristianismo, a pesar de ello, el judeocristianismo también tenía idea del eterno retorno. Se puede ver en textos como el Cogilé, el texto base de Salomón, se puede ver en textos
como por ejemplo en el Pentateuco cuando citan el culto a la serpiente en Ustán. Entonces, en ese tipo de ideas, todos los pueblos han alabado y han creído que el tiempo es circular, que se acaba el mundo y vuelve a nacer. Entonces es un ciclo y el mismo cuento nos lo plantea como un ciclo. Surge con el fuego el cuento, surge con un hombre que no tiene pasado, termina con un hombre que no tiene pasado y el que creó a ese hombre, que era el del inicio, también era un hombre creado por un simple sueño, era una simple ilusión. Entonces sí nos lleva al eterno retorno. Y dentro de la causación física, por ejemplo, hay autores dentro de las explicaciones mentalistas, específicamente ya explicando la mente, nos dicen que el cerebro en últimas produce la mente. Entonces también podríamos hablar de esta misma idea de causarse a sí mismo, una causalidad en ese sentido. Dentro de ciertas nociones físicas hay cuestiones que nos llevan a pensar en eso y la idea de eterno retorno puede ser sugerente en torno a esto. De hecho, gracias a la idea del eterno retorno fue que, por ejemplo, que Kekulé logró encontrar la fórmula hexagonal del benceno cuando se durmió pensando en su chimenea, en cómo las llamas se veían como una serpiente mordiéndose a sí mismo, y al dormirse veía a Neustán y al ver a Neustán vio en ella de forma hexagonal la fórmula del benceno, la representación del benceno, y así pudo solucionar una cantidad de problemas que lo tenían acomplejado. Entonces sí es muy interesante esta idea que nos estás planteando. ¿Alguien más nos quiere plantear, alguien para cerrar? ¿Alguien nos quiere cerrar con una idea crítica a favor o en contra de lo que vio en el cuento? ¿Cuál era la clave? Levantó la mano alguien, ¿no es cierto? No me aparece. La clave es, leímos este cuento para darnos cuenta, para entender, para comprender que incluso detrás de un cuento puede haber argumentos. Entonces se puede estar en un propio cuento planteando argumentos y es muy interesante eso. Y era comenzar a acercarnos a cómo separar, dividir y entender un argumento. ¿Quién me iba a decir algo para cerrar? ¿Alguien me abra el micrófono a la persona que me iba a decir que no lo puede observar? Bueno, muchas gracias entonces, un abrazo, felicidades y les deseo lo mejor. Nos vemos en la siguiente sesión. Por favor, para el aula invertida, siempre lean o traigan la actividad para que tenga sentido. De lo contrario, no sirve para nada el aula invertida y de aquí